Vivir en el ahora es algo que debería ser tomado como común, pero que muchas veces se nos escapa. Hoy abarcaremos un tema que se ha tratado muchas veces en el canal, el observador, con la perspectiva de Albert Einstein. Imagina algo. El tiempo parece detenerse por un instante. No el movimiento de los planetas ni el fluir de los relojes, sino algo diferente, la atención. Hay un silencio previo a toda idea, un espacio donde la realidad aún no ha tomado forma definida. En ese umbral invisible, Einstein intuyó que el universo no podía comprenderse sin considerar al observador, no como un espectador externo, sino como parte inseparable de lo que ocurre. Si estas palabras están siendo escuchadas ahora, no es un hecho aislado. Hay un cruce preciso entre conciencia, información y momento presente que hace posible este encuentro. Y ese cruce merece ser habitado con plena presencia. Este es un buen momento para detener la inercia cotidiana y reconocer algo simple pero profundo. Estar aquí, escuchando, es ya una forma de participación en el misterio de la realidad. Por eso, como gesto simbólico de presencia compartida, se invita a escribir en los comentarios «Yo elijo vivir en el presente». No como consigna vacía, sino como recordatorio de comunidad, de que hay otras conciencias, en distintos lugares y tiempos, compartiendo este mismo acto de atención. Y si esta exploración resuena, acompañar este viaje, suscribiéndose permite que esta comunidad siga creciendo y profundizando juntas estas preguntas esenciales. Alguna vez debes haber escuchado sobre Einstein, quien pasó gran parte de su vida reflexionando sobre una paradoja que incomodaba a la física clásica. La realidad no parecía existir de la misma manera cuando nadie la observaba, aunque nunca se sintió del todo cómodo con ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica. Comprendió algo crucial. El observador no podía ser eliminado de la ecuación. La idea de un universo completamente objetivo, independiente de toda percepción, comenzaba a resquebrajarse, no porque la mente humana creara el mundo de forma mágica, sino porque la medición, la observación y el marco desde el cual se pregunta influyen en lo que puede conocerse. En este punto comienza el viaje, no hacia fórmulas ni tecnicismos, sino hacia una comprensión más amplia de lo que significa observar. Observar no es solo mirar con los ojos, es el acto mediante el cual la conciencia entra en contacto con lo posible y lo vuelve experiencia. En la física cuántica, una partícula no posee propiedades definidas hasta que se mide. Antes de eso existe como conjunto de probabilidades. Einstein lo sabía, y aunque cuestionó algunas conclusiones, dejó sembrada una pregunta que sigue viva. ¿Qué papel juega la conciencia en la estructura misma de la realidad? Esta pregunta no pertenece solo a los laboratorios, se refleja en la vida cotidiana. Cada percepción está mediada por atención, memoria, expectativa. Dos personas pueden vivir el mismo evento y experimentar realidades completamente distintas, no porque una tenga razón y la otra no, sino porque el acto de observar nunca es neutro. Siempre hay un marco, una historia, un punto de vista. Reconocer esto no conduce al relativismo vacío, sino a una responsabilidad más profunda. La forma en que se observa moldea la experiencia que emerge. Einstein hablaba de asombro ante la inteligibilidad del universo, esa sensación de que, pese a su complejidad, el cosmos puede ser comprendido. Pero también advertía que los conceptos con los que se intenta entender la realidad son mapas, no el territorio. Cuando esos mapas se confunden con la realidad misma, surge la rigidez. Y la rigidez impide ver. El observador rígido cree que el mundo es exactamente como lo piensa. El observador atento sabe que siempre hay más. Aquí aparece un giro silencioso pero decisivo. Observar no es dominar, es participar. Es permitir que lo observado se revele sin forzarlo a encajar en ideas previas. En ese sentido, la observación es un acto de humildad. La física cuántica lo mostró con ecuaciones. La filosofía lo había intuido desde hace siglos. Y la experiencia directa lo confirma cuando la atención se aquieta y deja de imponer narrativas constantes. El observador no está separado de lo observado. Esta afirmación tan simple en apariencia desarma siglos de pensamiento dual. No hay un ahí afuera completamente independiente de un aquí adentro. Hay un continuo de experiencia donde percepción y realidad se codeterminan. Einstein no hablaba de misticismo, pero entendía que la frontera entre sujeto y objeto
No era tan sólida como se había creído. Algo se juega en ese límite, algo que transforma la manera de vivir. Cuando la atención se posa plenamente en el momento presente, sin anticipar ni recordar, la experiencia se vuelve más nítida. No porque cambia el mundo, sino porque se reduce el ruido que normalmente lo cubre. El observador se vuelve claro. Y esa claridad revela patrones, relaciones, matices que antes pasaban desapercibidos. En ese sentido, observar es un arte de la hora. Este documental no propone respuestas definitivas, propone un espacio de contemplación, una invitación a mirar la realidad y la propia mente, con la misma curiosidad que movió a Einstein a cuestionar los fundamentos de su tiempo. Permanecer hasta el final no promete certezas absolutas, sino algo más valioso. Una comprensión sentida de que la realidad no es un objeto fijo, sino un proceso vivo en el que la conciencia tiene un lugar irrenunciable. A medida que esta comprensión se asienta, algo empieza a cambiar en la forma en que se percibe la vida cotidiana. Los hechos siguen ocurriendo. Las circunstancias no se detienen. El mundo no se vuelve repentinamente simple ni dócil, pero la relación con lo que ocurre comienza a transformarse de manera sutil y profunda. El observador deja de estar completamente absorbido por el contenido de la experiencia y empieza a notar el acto mismo de observar. Y en ese desplazamiento de atención, hay un descubrimiento silencioso. Einstein intuyó que el problema no estaba solo en las respuestas, sino en las preguntas que se formulaban. Cambiar la pregunta altera el horizonte completo de lo que puede comprenderse. De la misma manera, cuando la atención se desplaza del qué está pasando al cómo se está observando lo que pasa, se abre una dimensión nueva de experiencia. No se trata de analizar cada pensamiento, ni de controlar la percepción, sino de reconocer que toda experiencia aparece en un campo de conciencia que la contiene. Ese campo no tiene forma, pero da forma a todo. No tiene sonido, pero permite que todo sonido sea escuchado. No tiene historia, pero sostiene todas las historias. La ciencia lo roza cuando habla de marcos de referencia. La filosofía lo señala cuando habla del ser. La experiencia directa lo revela cuando la mente deja de correr detrás de cada estímulo y descansa, aunque sea por instantes, en la simple presencia. El observador, visto desde aquí, no es una identidad personal rígida, no es un nombre, una biografía ni un rol social. Es la capacidad misma de darse cuenta, y esa capacidad está siempre activa, incluso cuando no se la nota. Está presente en la alegría y en la confusión, en la calma y en el ruido. No necesita ser creada, solo reconocida. Cuando esto se comprende, incluso de manera parcial, la realidad se vuelve menos pesada, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no todo se vive como amenaza o como carga absoluta. Hay espacio interno, hay perspectiva. Las emociones pueden surgir sin definir por completo a quien las experimenta. Los pensamientos pueden aparecer sin convertirse automáticamente en verdades incuestionables. Einstein hablaba del misterio como la experiencia más hermosa que puede vivirse. No el misterio como algo oscuro que genera miedo, sino como aquello que despierta asombro y humildad. Reconocer que la realidad es más profunda que cualquier explicación definitiva no empobrece la vida, la enriquece, la vuelve más abierta, más viva, más digna de ser explorada con atención. En este punto, la idea del observador deja de ser solo un concepto interesante y comienza a sentirse como una vivencia posible. Cada momento se vuelve una oportunidad para notar desde dónde se está mirando, no para corregirlo, sino para comprenderlo. Y esa comprensión, sin necesidad de palabras, empieza a ordenar la experiencia desde dentro. El tiempo ya no se siente únicamente como algo que empuja desde atrás o arrastra hacia adelante. El presente se vuelve más tangible, más real, no como idea filosófica, sino como vivencia directa. Estar aquí deja de ser un eslogan y se convierte en una experiencia concreta, aunque sea por breves instantes. Y esos instantes, acumulados, cambian la forma de habitar la vida. La observación consciente no separa de la realidad, al contrario, acerca, permite participar con mayor claridad en lo que sucede, sin quedar atrapado completamente en la marea de reacciones automáticas. Es una forma de lucidez tranquila, de presencia silenciosa, de inteligencia que no necesita imponerse. Y así, sin ruido ni gestos grandilocuentes, se revela una idea central. La importancia del observador no reside en controlar el universo,
sino en comprender que la forma de mirar es parte de lo que se vive. Einstein lo supo desde la ciencia, otras tradiciones lo señalaron desde la contemplación, y hoy esa comprensión sigue disponible para quien esté dispuesto a mirar con atención renovada. El viaje aún no termina. Hay capas más profundas que esperan ser exploradas. El silencio sigue abierto. La observación continúa. Con el tiempo, esta manera de observar empieza a integrarse de forma natural en la experiencia diaria, no como una técnica que deba recordarse constantemente, sino como una disposición silenciosa que acompaña lo que ocurre. La atención se vuelve más amplia, menos rígida, más capaz de incluir sin aferrarse. Y en esa amplitud aparece una cualidad distinta de claridad. Einstein comprendió que no se puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Esa frase, tantas veces citada, apunta a algo más profundo que un consejo intelectual. Señala una ley sutil de la experiencia humana. Mientras la percepción permanezca encerrada en los mismos patrones, la realidad se repite. Pero cuando la percepción se amplía, cuando el observador se vuelve consciente de sí mismo, se abre un nivel nuevo desde el cual todo puede reorganizarse. Ese nuevo nivel no es abstracto, se manifiesta en lo concreto, en la forma en que se escucha a otro, en cómo se atraviesa una dificultad, en la manera de habitar una emoción intensa sin quedar absorbido por ella. El observador presente no huye de la experiencia, ni intenta dominarla. La sostiene, la comprende desde dentro. Aquí aparece una paradoja interesante. Cuanto más se reconoce el papel del observador, menos necesidad hay de intervenir compulsivamente en todo. No porque se abandone la acción, sino porque la acción deja de surgir desde la confusión. Surge desde una visión más clara de lo que está ocurriendo, desde una lectura más amplia del contexto, desde una inteligencia que no necesita imponerse. La física moderna mostró que no existe observación completamente neutra. Todo acto de medir implica un marco, una referencia, una forma de mirar. En la vida interior sucede algo análogo. Cada interpretación, cada reacción, cada juicio nace de un punto de vista. Y cuando ese punto de vista no se examina, se convierte en prisión invisible. Pero cuando se reconoce, se vuelve flexible. El observador consciente introduce esa flexibilidad. Permite notar que una emoción no es la totalidad de lo que se es, que un pensamiento no define la realidad completa, que una circunstancia, por intensa que sea, ocurre dentro de un campo más amplio que la contiene. Esa comprensión no elimina el dolor ni garantiza calma constante, pero reduce la identificación absoluta que genera sufrimiento innecesario. A partir de aquí, la experiencia comienza a adquirir una cualidad más espaciosa. Hay margen para respirar dentro de lo que ocurre. Hay posibilidad de pausa antes de reaccionar. Hay capacidad de escuchar sin defenderse inmediatamente, de mirar sin interpretar de forma automática. Y esa capacidad transforma la manera en que se vive el tiempo. El presente deja de ser solo un punto fugaz entre pasado y futuro. Se vuelve el lugar real donde la experiencia sucede, no como idea inspiradora, sino como hecho directo. Todo lo que se percibe ocurre aquí. Todo lo que se comprende ocurre aquí. Todo lo que se observa ocurre aquí. Y el observador está siempre presente en ese ahora, incluso cuando no se lo reconoce. Einstein, al reflexionar sobre la realidad, hablaba de una sensación casi religiosa ante el misterio del universo. No una religión basada en dogmas, sino en asombro, en la percepción de que la existencia es más profunda que cualquier explicación cerrada. El observador, visto desde esta perspectiva, no busca controlar ese misterio. Aprende a convivir con él, a mirarlo sin reducirlo, a habitarlo con respeto y atención. Esta forma de estar no requiere creencias específicas, no exige adoptar una visión particular del mundo. Es compatible con la ciencia, con la filosofía, con la experiencia cotidiana, porque no añade algo nuevo a la realidad, solo ilumina algo que ya está ocurriendo. El hecho de que siempre hay conciencia observando, y cuando esto se reconoce aunque sea de manera gradual, la vida empieza a sentirse menos fragmentada. Hay continuidad interna, hay coherencia, no porque todo sea entendido, sino porque ya no se exige entenderlo todo para estar presente. El observador acompaña lo que es, sin necesidad de huir ni de forzar. La atención vuelve, una y otra vez, a ese punto silencioso desde el cual todo se percibe. Y en ese volver constante algo se estabiliza, no como logro, sino como reconocimiento. El observador no aparece al final del camino. Ha estado allí desde el principio. Y todavía queda algo más por ver.
Y es aquí donde todo se aquieta sin detenerse, donde la comprensión no llega como una idea brillante, sino como una certeza silenciosa. El observador no es algo que deba construirse ni alcanzarse después de un largo recorrido. Es la condición misma desde la cual todo recorrido ha sido posible. Ha estado presente en cada recuerdo, en cada duda, en cada búsqueda, incluso en los momentos en los que parecía perdido. Cuando esto se reconoce, la vida no se vuelve perfecta ni predecible, se vuelve más honesta, más directa, más viva. Los acontecimientos siguen desplegándose con su carga de incertidumbre, de belleza y de dificultad, pero ya no se viven como algo que ocurre contra alguien, o a alguien, o para alguien separado. Se viven como parte de un mismo campo de experiencia, en el que todo aparece y desaparece. Einstein intuía que la separación entre observador y mundo era, en el fondo, una ilusión útil pero incompleta, que la realidad no podía comprenderse plenamente desde una mirada fragmentada. Y esa intuición, llevada al terreno de la experiencia cotidiana, revela algo profundo. No se está fuera de la vida mirándola pasar. Se es el lugar donde la vida se hace consciente de sí misma. El observador no juzga el momento presente como suficiente o insuficiente. No lo mide, no lo compara. Simplemente lo habita. Y en ese habitar surge una forma distinta de claridad. No una claridad que promete respuestas definitivas, sino una claridad que permite estar con las preguntas sin ansiedad, con el misterio sin necesidad de cerrarlo, con el ahora sin escapar de él. Tal vez eso sea lo más transformador de todo, descubrir que no es necesario resolver la realidad para vivirla plenamente, que no hace falta entenderlo todo para estar en paz con lo que es, que hay una inteligencia más profunda que opera cuando la atención descansa en lugar de tensarse. El observador no es el final de la búsqueda, es el punto desde el cual la búsqueda se disuelve suavemente, no porque desaparezca el deseo de comprender, sino porque la comprensión deja de ser una urgencia y se vuelve una escucha, una presencia abierta, una mirada que no interfiere. Y en esa mirada, el tiempo parece perder rigidez. El pasado deja de arrastrar tanto peso. El futuro deja de exigir definiciones inmediatas. El presente se revela como el único lugar real donde algo puede ser vivido. No como consigna, sino como experiencia directa. Tal vez por eso este momento importa. No por ser especial, sino por ser real. Por estar ocurriendo ahora. Por ser el punto exacto donde la conciencia observa, sin esfuerzo, lo que es. Y en ese observar, algo esencial se recuerda sin palabras. El observador no necesita ser encontrado, solo reconocido. Y ese reconocimiento sucede ahora.